Después de haber visto en el video anterior los comandos básicos de Scoop, lo que vamos a mostrar en este video es cómo importar una tabla de una base de datos relacional al HDFS de Hadoop. Antes de empezar con los ejemplos, lo que voy a hacer es loguearme a MySQL para validar que exista la tabla que yo quiero importar desde MySQL a Hadoop. El usuario para la máquina virtual que estoy usando yo es root y la password es Cloudera. Ahora, para crear la base y la tabla de ejemplo, en el video número 1 está cómo hacerlo en la descripción. Ahora, una vez que nos logueamos a MySQL, lo que voy a hacer solamente a modo de validar que existe la tabla es hacer un select a la tabla salarios, que es la que estoy interesado en importar al HDFS. Una vez que vemos que existe, abrimos otra terminal y lo que vamos a empezar a hacer es el import de Scoop. Yo acá el ejemplo ya lo tengo hecho y la idea es ir describiendo cada uno de los parámetros. Entonces, para ejecutar el import, lo que tenemos que hacer es primero escribimos scoop import, luego en connect el string de conexión donde va la base de datos con la que estamos trabajando, en este caso es MySQL, la IP de nuestra virtual, que en este caso puede ser la IP que nos da la virtual, o si trabajamos desde dentro de la virtual, la palabra localhost, y test, que es el nombre de la base que yo creé. En el parámetro tables está la tabla salarios. Target dir es el directorio del HDFS a donde yo quiero que vaya la información que estoy importando. Split by va a ser en este caso la columna zip code y m, que significa el número de mappers, en 1. Este número de mappers son las tareas que van a correr en paralelo al momento de hacer el import. En cambio, el split by lo que va a definir es la columna que va a determinar cómo la información va a ser dividida dentro de cada uno de los mappers. En el caso de que no se identifique ninguna columna en el split by, lo que va a utilizar es la primary key de la tabla del sistema fuente. Algo que hay que tener en cuenta, que lo dejo acá anotado, es que el directorio del target dir no debe existir al momento de hacer el import. Y lo que resta ahora es ejecutar el ejemplo. Así que copiamos. Este mismo ejemplo lo dejo en la descripción para que se pueda copiar y pegar. Vamos a estar viendo una descripción detallada de lo que va haciendo paso a paso Scoop. Una vez finalizado, lo que vamos a ver ahora dentro del HDFS, cómo se almacenó el archivo que nosotros quisimos importar. Entonces, hay varias formas de ver este directorio. Lo podemos ver por la consola o por el hue dentro del browser del HDFS. Para que sea un poco más visual y fácil de ver, lo que voy a hacer es dentro de la virtual acceder por el hue al HDFS. La clave por default y el usuario es Cloudera y Cloudera. Ahora accedemos al browser de archivos y ahora vamos al directorio que definimos al momento de hacer el import. Que para recordar, el directorio es tmp lab scoop salaries from MySQL. Vamos tmp lab scoop salaries from MySQL y lo que vamos a ver es el archivo que importamos. Y acá vemos todos los registros que teníamos en la base de datos de MySQL dentro del HDFS. Ahora, en el segundo caso, lo que vamos a ver es un ejemplo muy parecido al primero, pero con la diferencia de que en el split by voy a usar el género y en el mapper voy a usar una cantidad de 2, para ver qué diferencia hay con el anterior, que era solo de un mapper. Entonces, ejecutamos el import.
Y una vez finalizado, vamos al HDFS para ver cómo quedaron los archivos en el nuevo directorio. Accedemos a la carpeta y vemos que quedaron dos archivos distintos. Y estos dos archivos los genera por haber puesto como cantidad de mappers el número 2. Para finalizar, lo que voy a mostrar es cómo hacer un import de un archivo con un delimitador específico. Porque por el momento todo lo que venimos haciendo siempre por default estuvo usando comas. Pero si yo quisiera usar otro tipo de delimitador, también se podría especificar. Entonces vamos al ejemplo, al tercer ejemplo. Lo ejecutamos en la virtual. Como podemos ver en este ejemplo, agregué un parámetro nuevo que se llama FileTerminatedBy y agregué un character pipe para hacer la separación de campos. Entonces, si vamos al HDFS, una vez que termina de hacer el import, accedemos al nuevo directorio donde importamos los datos y vemos que cada una de las columnas está separada por el pipe. Por el momento lo que hicimos fue importar información de una base de datos relacional al HDFS de Hadoop. Pero lo que no tenemos hasta el momento es una tabla para poder analizar esta información que estamos importando. Entonces, hay formas de importar el formato de la tabla, pero para este ejemplo lo que voy a hacer es simplemente crear una tabla external para poder interpretar este archivo y poder hacer un análisis simple. Entonces, en el mismo ejemplo, tengo ya la tabla creada. Lo que vamos a hacer es crearla dentro de Hive. Lo único que estoy haciendo es definiendo cada uno de los campos que tiene el archivo y decirle cómo va a estar delimitado cada uno de los campos y cada una de las líneas. Y por último, el directorio donde está el archivo que quiero interpretar con esta tabla. Una vez creada la tabla, lo único que nos queda hacer es un select y vamos a ver la misma información que cargamos en el HDFS.